De forma que iniciaremos entonces con el problema, no sin antes permitiéndole a quienes son nuevos en la sala que me conozcan. Soy contador público de la Universidad Externado de Colombia. Soy profesional certificado en IFRS por ACCA Londres y también por una certificación de Ernst Young Colombia. Soy profesor universitario de diplomados en normas internacionales de información financiera, integrante del Grupo de Estudio Contable de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global del alineamiento en IF para Pymes 2015. Recordemos que tenemos un estándar simplificado, que es el de Pymes, y el estándar pleno, que es el que aplica en Colombia, el Grupo 1. Y producto de las diferencias que se generan en la emisión de nuevas normas plenas, el ente, la Fundación IFRS, solicita comentarios a nivel global sobre el alineamiento que debería tener estos nuevos principios plenos con pymes, siendo el último proceso que se está adelantando el de este año, producto de las nuevas normas plenas que salieron recientemente desde el año 2018 o anteriores, como NIF 9, NIF 15 y NIF 16. También soy integrante del grupo de trabajo interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de conceptos públicos emitidos por esta entidad desde el año 2017. Entrenador para la obtención de la certificación internacional en NIF por ACA, con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Actualmente estamos desarrollando un taller en vivo donde estamos entrenando a estudiantes como ustedes en la preparación para obtener este certificado internacional y que se convierte en un sello de calidad para distinguirse entre colegas y también, si así lo consideran a nivel de un cargo, aspirar a mejores posibilidades dentro de sus carreras profesionales. He sido consultor y capacitador de normas internacionales tanto del sector público como del sector privado en empresas como las que allí se refieren para certificar experiencia, tales como Grupo Citibank Colombia, Instituto Nacional para Ciegos, la Cruz Roja Seccional Meta, Instituto Nacional Penitenciario en alianza con Generación de Talentos, Bolsa Mercantil de Colombia en alianza con Ventus Consultores, Universidad de Cundinamarca también en alianza con Ventus, Toyota Colombia y BUR Colombia. En capacitaciones he tenido a clientes como Arturo Calle, en alianza también con firmas como Aura en Colombia, y he participado en proyectos de implementación del Grupo 1, no solamente en nombre propio, como lo decía, en el caso del Grupo Citibank Colombia, sino también cuando hice parte de Ernst Young, ahora EY Colombia, en empresas como RCN, Colser Auto, Essentia o Clorox. De forma que entonces, revisando el problema, nos encontramos que ante la presencia de inversiones en acciones y bienes inmuebles, se asume que su clasificación es de acuerdo con su forma, desconociendo la esencia de los beneficios económicos que estos activos demandan. Es decir, estamos acostumbrados a que, de acuerdo con su forma, contabilicemos estos activos. Les voy a pedir que me confirmen, no había visto el chat, si me escuchan bien. Oscar Vega, nuestro coordinador, nos confirma que se escucha bien. Silvio nos había dicho que no se escuchaba bien. Cindy también nos había dicho que no se escuchaba bien. Pero también otra persona nos ha dicho que se escuchaba bien. Héctor, ¿nos puede confirmar si nos escucha bien? Gran Llano Azul nos dice que se escucha bien. Sandra también nos dice que se escucha bien. John Núñez también. Isaac también. Ok, alguien que esté teniendo problemas quizás es entonces tema de el micrófono propio, puesto que ya los demás nos están confirmando que se escucha bien. El tema del video sí es porque hoy se tiene un inconveniente con la cámara y por ello hoy no me están viendo, pero el tema del sonido sí entonces está perfecto. Ok, gracias Héctor. Bien, entonces continuemos. Por ejemplo, en el caso de las inversiones en acciones, tenemos todavía el paradigma de que pueden ser o permanentes o negociables. Y bajo ese sentido es que hemos seguido desde el 1 de enero de 2015, si lo quisiéramos ver desde el grupo 2, clasificando las inversiones
de esa forma, desconociendo que debemos clasificarlas es de acuerdo a algunos criterios que incluye, por ejemplo, el control o la influencia significativa. Y en el caso de los bienes inmuebles, tenemos un inmueble y asumimos que es propiedad, planta y equipo, desconociendo que si generamos de este inmueble algún tipo de renta o plusvalía, estaríamos ante la presencia de otro tipo de bien que genera otro tipo de medición. Y en últimas veamos que si es un tema de forma al final, el tema de clasificación, lo decía al inicio, genera a lo último un efecto en errores por omisiones de mediciones en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral. Y bajo este sentido es que con estos dos frentes, inversiones en acciones y bienes inmuebles, es que nos vamos a detener en el principio contable para identificar claramente cuál sería entonces la clasificación que deberíamos darle a ese tipo de activos. Quienes en la sala ya nos han acompañado en sesiones anteriores saben que eh, nos caracterizamos por hacer muy práctico los webinars. Sin embargo, este tema va a tender a ser un poco conceptual, por ello van a ver que para el webinar de hoy quizás no nos refiramos tanto a un cálculo o a algún registro contable, por cuanto vamos a hablar de clasificación, que con base en ello es que tenemos que entonces identificar cuál sería el principio contable que le aplique a estos activos. Empecemos por las inversiones en acciones. Las inversiones en acciones debemos clasificarlas, incluso lo mencionaba hace un rato, de acuerdo con su esencia. Y tenemos algunas secciones que deberíamos de tener presentes del estándar simplificado de pymes para clasificar esa inversión en acciones. Debemos tener en cuenta si es un instrumento financiero, si es una asociada, si es una subsidiaria o si se está conformando un negocio conjunto por medio de esa inversión. Y fijémonos que no estamos hablando de lo que antes veníamos conservando y que aún todavía conservamos quizás ese paradigma de si es permanente o si es negociable. Y lo que está marcando el criterio para clasificar estas inversiones, fijémonos que es la influencia y el control. Vamos a clasificar las inversiones de acuerdo con unos criterios que nos van a decir si tenemos influencia sobre esa entidad de la cual hemos adquirido ese instrumento de capital, o si lo que tenemos es control, es decir, más allá de la influencia. ¿Y esos criterios cómo los analizamos? Se presume, para el caso de la influencia, que se cuenta con esta cuando el poder de voto es mayor al 20%. Estamos diciendo que se presume, no que sea una regla absoluta. Y asimismo se presume que se tiene control si el poder de voto es mayor al 50%. De forma que todo lo que sea entonces menor al 20% se presume que sea un instrumento financiero. Y la clasificación que generemos como producto de este análisis va a impactar no solamente la forma en la que mostremos estos activos en el estado de situación financiera, sino la política sobre la cual debemos ceñirnos para darle su medición inicial y medición posterior. Puesto que no será lo mismo medir un instrumento financiero que medir una subsidiaria. Tenemos diferentes principios contables en su medición no solamente inicial, sino también posterior. Veamos un criterio que marca la diferencia entre tener influencia significativa y tener control. Sé que muchos acá han visto en los medios todo el tema que ha pasado con la designación de la nueva Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Y fijémonos quién ha designado esa Junta Directiva, esa nueva Junta de EPM. Recordemos quién es aquí ha salido en medios representando qué entidad también, producto de algunas decisiones que considera correctas como parte de su gestión.
Y entonces ha dicho, estas personas son las que van a conformar esa junta directiva. Hagamos un poco interactivo el webinar. Ustedes saben que es nuestra caracterización. Entonces, quienes quieran prender micrófono y aportar o en el chat también escribir, bienvenido, porque la idea es que de este webinar salgan, por lo menos en lo que estamos viendo, que es clasificación, orientación para ustedes no cometer errores en lo que estamos analizando. El alcalde de Medellín es el que ha estado designando los nuevos miembros de esa junta directiva. Y fijémonos entonces el resultado de designar esos miembros de la junta directiva. ¿Qué funciones tiene una junta directiva? Una junta directiva tiene, entre otras funciones, nombrar gerente y tomar decisiones relevantes de acuerdo con la operación de la compañía. Y aunque la norma coloque muchos más criterios para concluir si hay control, este es el principal con el que debemos guiarnos. ¿Quién coloca junta directiva o quién coloca la gerencia? ¿Qué empresa está colocando esos representantes dentro de la entidad sobre la cual se tiene el instrumento de capital? Y esa empresa que está designando esos miembros o este personal clave de la gerencia es la que va a tener entonces el control. Por el contrario, si no designa junta directiva o personal clave de la gerencia, sino que solamente tiene una representación en la junta directiva, podemos estar solamente ante la presencia de influencia significativa. Pero si no se tiene ninguna de las dos, si no se nombra a los miembros de la junta directiva o al personal clave de la gerencia, y tampoco al menos se tiene representación en esa junta directiva, podemos estar hablando que entonces es un instrumento financiero normal. ¿Qué es lo que solemos ver quizás por inversiones de un 7%, un 10%, un 15%, donde ustedes van como parte de los accionistas a la asamblea, pero no tienen el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación que sería reflejado si tuviesen un representante en la junta directiva? Y tampoco tienen el poder de dirigir esas políticas financieras, que es cuando usted puede nombrar a esos miembros de la junta directiva o al miembro de la alta gerencia. Fijémonos que son criterios que nada tienen que ver con la clasificación que quizás hemos venido como parte del paradigma anterior del principio contable colombiano, designando como permanente o negociable. Esa clasificación era un poco de acuerdo a la intención, más que de acuerdo a la esencia. Entonces decíamos, si quiero venderla, pues la llevo como negociable. Pero por el contrario, si me quiero quedar con ella, la llevo como permanente, desconociendo estos criterios de control o de influencia. Veamos ahora el tema de inmuebles. Vamos a ver en un momento unos casos que van a buscar aterrizar lo que estamos analizando por una parte lo de inversiones y por otra parte lo de inmuebles. En inmuebles tenemos que, y lo hablaba en un webinar pasado, en cuanto al superávit, tenemos el paradigma que por tener un lote o una oficina, un edificio, una construcción, asumimos que automáticamente es propiedad, planta y equipo, desconociendo que ese inmueble pudiese ser, dependiendo del objeto social de la entidad, eventualmente un inventario también. Si yo lo tengo como parte de construcción de un proyecto con miras a una venta, no puede ser propiedad, planta y equipo, porque lo tengo es como parte del proceso de producción. De forma que es usual encontrar en empresas que transforman esos lotes, transforman esas construcciones para una posible venta,
en propiedad, planta y equipo. Y esto tiene un efecto, porque así como lo hablábamos en inversiones, aunque sea un tema al final, en la presentación de forma, decíamos que afecta la medición inicial y posterior, aquí sucede lo mismo. Si dejamos un inmueble como propiedad, planta y equipo, desconociendo que pudiese ser un inventario, por ejemplo, podríamos estar incurriendo en el error por la política que tiene propiedad, planta y equipo de evaluarlos, valorizarlos, cuando si fuera realmente un inventario, que es la clasificación correcta, si se tiene para esa intención, y esa es su esencia, un inventario, aprendimos hace 8 días que no se valoriza. Se puede deteriorar, pero no se puede valorizar. Es una asimetría contable. Es un error que hemos encontrado y que por ello es importante tener clara esa clasificación y los criterios para la clasificación. Y asimismo, hemos encontrado que se considera como propiedad, planta y equipo aquello sobre lo cual se está obteniendo alguna renta o plusvalía, y terminamos por llevar toda valorización al patrimonio, por considerarlo propiedad, planta y equipo, desconociendo que una propiedad de inversión, el efecto de su valorización no va al patrimonio, va al estado de resultado integral. Y no solamente eso, que la propiedad, planta y equipo deprecia, mientras que la propiedad de inversión no deprecia siempre que se pueda establecer claramente sin esfuerzo, costo desproporcionado, su valor razonable. Entonces, fijémonos lo que hemos mencionado desde el inicio, que estamos hablando que más allá de una forma, estamos hablando que estamos impactando incluso al accionista en sus indicadores, en su ganancia por acción, porque el hecho de depreciar un bien que no catalogue como propiedad, planta y equipo, sino como propiedad de inversión, estamos afectándolo en la disminución de utilidades cuando no debería ser así. Y asimismo, el hecho de catalogarlo como propiedad, planta y equipo, cuando en esencia es una propiedad de inversión, estamos afectando el patrimonio por un monto que no aplica, porque la valorización de una propiedad de inversión va al estado de resultado integral, no va al patrimonio como si va la valorización de propiedad, planta y equipo. ¿Y cuándo podemos obtener rentas o plusvalías de un bien inmueble? El ejemplo más claro es un arrendamiento. Siempre que en esta figura de arrendador no esté desconociendo ese activo por cuenta de algún término financiero. Y por ello, pues, sigue reconociendo el activo. De forma que si usted obtiene una renta, una ganancia por ese activo, en lugar de obtenerlo para la producción o suministro de bienes, o su venta, que sería en este caso un inventario, si fuera para su venta, usted lo que lo tiene es pero para beneficiarse de él vía esa renta. Otro ejemplo de obtener una renta o plusvalía. Plusvalía se puede leer como la apreciación de capital. Por ejemplo, si tengo un lote desocupado, sabemos que un lote desocupado sin ninguna ocupación tiende a ganar capital, tiende a apreciar capital. Esa es la tendencia, puesto que no se ha definido mediante una construcción su intención. Por ello tiende a apreciar capital. Es decir, es una plusvalía. Y no por tenerlo desocupado es que tiene que ser una propiedad, planta y equipo. Fijémonos esos criterios que llevan a que afectemos al accionista en toma de decisiones o otro tercero si no clasificamos correctamente estos activos. Bien, por interno pueden ir haciendo preguntas. Tenemos una allí, vamos a responderlas al final, pero pueden ir formulándolas. También con el desarrollo de los casos que vamos a ver, cualquier inquietud, bienvenida. De forma que entonces, ¿qué es lo que vamos a clasificar realmente como propiedad, planta y equipo? Solamente vamos a clasificar allí los activos tangibles que se mantengan para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios,
o para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos, siempre que lo siga reconociendo, que podría ser en los términos de un contrato de arrendamiento operativo, y que se esperen usar durante más de un periodo. Ese término de que se esperen usar durante más de un periodo es muy clave, en especial para los repuestos, porque ¿será que un repuesto se espera utilizar durante más de un periodo? Dependerá del escenario de cada empresa, dependerá del objeto social de cada empresa, pero usualmente estos repuestos, estos equipos auxiliares, catalogan como inventario porque se esperan consumir durante ese primer periodo. Pero si eventualmente llegásemos a encontrar algún activo de esa naturaleza que yo no espere consumir durante ese primer periodo, sino durante más de un periodo, muy probablemente estaríamos ante la presencia no de un inventario, así sea consumible, veamos la esencia, que es que se espere utilizar durante más de un periodo, sino que probablemente tendríamos allí una propia planta de equipo. Y ese fue un efecto gigante para las empresas que tienen mucho inventario de consumibles, que su tiempo estimado de consumo excedía un año, porque empezaron luego entonces, producto de conocer el principio contable desde el 1 de enero de 2015 para Grupo 2, a reconocer esto como una propiedad planta de equipo. Bien, Ana Caicedo nos dice que no logra escuchar. Creo que el resto sí nos está escuchando bien, ¿verdad? Por favor, me siguen confirmando si el sonido está bien. Allí por chat. Ok, John Núñez dice que bien. Bueno, no, es el micrófono de algunos. Ok, bueno, no estamos bien entonces. Es el micrófono de algunos. No está por demás confirmar. Les voy a pedir que tengamos cuidado con quienes están conectados desde un dispositivo móvil. El tema de no rayar la pantalla para no afectar la lectura del contenido, puesto que ya estoy viendo aquí una línea. Bien, tengamos cuidado con la pizarra para no afectar la proyección de la información. Bien, ¿cuál es el efecto entonces del problema? Lo que hemos estado analizando. Errores de medición en el activo, omisiones de efectos en el estado de resultado integral, como por ejemplo pudiese suceder por la valorización de una propiedad de inversión que por considerarlo propiedad planta de equipo, lo llevamos al patrimonio y no al estado de resultado integral, y todo ello en los errores en toma de decisiones. Bien. Vamos entonces a revisar estos casos. Primer caso, 6 empresas de un sector se ponen de acuerdo para comprar el 100% de las acciones de la compañía SOS. Al final del acuerdo, las compañías quedaron con la siguiente distribución de acciones. Están las compañías A, B, C, D, E y F. 6 empresas que tienen inversión en la compañía SOS. Cada una, empecemos por la A, tiene un 42%, la B tiene un 20%, la C tiene un 12%, la D tiene un 9%, y la E y la F cada una 7.5%. Preliminarmente, sin conocer información adicional, por chat pueden aportar o pueden abrir sus micrófonos. ¿Cuál de las 6 empresas tendría control? ¿Cuáles tendrían influencia significativa? Analicémoslo en un minuto y aportamos al webinar. Ok, Chio dice que la A. ¿A tiene control, Chio, o tiene influencia significativa? ¿Cuál de las dos? Bueno, Anaexi tiene que A tiene control y que B tiene influencia significativa. Sebastián, por su parte, dice que ninguna.
les recomiendo, Sebastián, si quiere, para hacerlo un poco más interactivo entre todos, que veamos las respuestas todos, regáleme los mensajitos allí públicos, ¿vale, Sebastián? Porque llegó fue en privado. Chivo dice que la A tiene influencia significativa. Nubia dice que al parecer ninguna tendría control. Bueno, Nubia seguía porque ninguna tiene mayor al 50%, ¿no? Que sería la presunción de control. John Núñez dice que la A tiene influencia significativa. Isaac dice que tanto la A como la B tienen influencia significativa porque lo amarra al porcentaje mayor al 20%. El resto no tienen mayor al 20%, por ello lo está amarrando allí a ese porcentaje. Y Nubia dice entonces que la D, la E y la F, que son las menores al 10%, son instrumento financiero. Ok, bueno. Ese es el objetivo de estos espacios, que podamos interactuar, no importa si nos equivocamos, estamos para aprender. Quienes nos han acompañado desde diferentes webinars, desde marzo que llevamos las maratones, saben que el interés nuestro es pues profundizar sobre esos temas. Entonces, veamos alguna información adicional que probablemente hará que algunos cambien su opinión. Esa información adicional que dice, perdón, dice que cada compañía nombra un ejecutivo que conformará la junta directiva de la compañía, es decir, de SOS, la cual servirá como órgano asesor de la presidencia. A su vez dice que las compañías B, C y D, a su vez, son subsidiarias de XYZ. Es decir, XYZ indirectamente tiene de forma consolidada el 41% de las acciones de la compañía SOS, que es el efecto de sumar las participaciones de sus tres subsidiarias en SOS, el 20 más el 12 más el 9. También dice que la compañía A es la que nombra al gerente general, mientras que XYZ, que tiene su inversión por medio de B, C y D, nombra al financiero de la compañía. Siendo las funciones que el gerente general nombre los directores del departamento de operaciones y coordina la ejecución de todas las actividades relevantes de SOS. Mientras que el financiero tiene como responsabilidad nombrar los directores de planeación financiera, contabilidad, inventarios y de tecnología de la información, además de asegurarse de cumplir con el presupuesto aprobado por la Junta Directiva. ¿Será que cambian algo la opinión que ustedes ya habían allí en el chat confirmado? ¿Quién se retracta? ¿Quién, por ejemplo, quien decía que tenía A y B solamente influencia, ¿será que ahora opinan algo distinto? Por ejemplo, Nubia decía que al parecer ninguna tendría control. ¿Será que ahora opinamos algo distinto, Nubia? ¿Qué opinan ahora? Vamos, voy a seguirles leyendo el chat. John dice que D, E y F son instrumentos financieros. ¿Ok? O sea que A, B y C, ¿qué tendrían, John? Control, influencia significativa. ¿Cómo se repartiría ahora el control con esta nueva información que estamos viendo? ¿Ok? Dice que A tendría el control. ¿Qué opina Luis Enrique ahora? ¿Se reafirma Luis Enrique en lo que había dicho? Porque Luis Enrique ya había dicho que A tenía control y que B tenía influencia significativa. Alejandra también había dicho que la A era influencia significativa y que ninguna tenía control. No sé si Alejandra se reafirme. Por aquí Acer dice que tanto A como B tienen control. Bueno, vamos a revisarlo. Recordemos, colocábamos como ejemplo lo que estábamos viendo de Medellín. El alcalde de Medellín está nombrando la junta directiva. ¿Será que la alcaldía de Medellín controla a EPM?
¿Qué piensan ustedes? Hola Fabián, Hola, buenos días. buenos días, hablas con Nubia. Nubia, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues pienso que ya analizando pues como las condiciones de esta operación y pues conociendo que que cada compañía tiene el poder de nombrar un miembro de junta directiva, pues yo entendería que hay un control conjunto entre cada una de estas compañías, independientemente de la participación que presentan, ya que pues un miembro de junta directiva en ese caso pues va a poder influir sobre las decisiones más importantes de la compañía, como políticas económicas, operativas o financieras. Entonces, pues lo entiendo de esa forma y con el caso de EPM asocio el ejemplo. Muy buen análisis, Nubia. Así es. Bueno, desmenucemos ese análisis de Nubia. Ella lo liga a el nombramiento de cada representante de cada entidad en SOS. No obstante, Nubia, ¿será que B tiene la potestad de nombrar todos los miembros de la junta directiva? ¿O C o D? Como sí lo hizo el alcalde de Medellín con EPM, que nombró todos los miembros de la junta directiva, desconociendo si quizás otros accionistas o bueno, como parte de su patrimonio eh, pudiesen tener otras intenciones con otros miembros. Lo que está cada entidad es nombrando su representante. Está allí teniendo una participación en el poder de participar, como lo decíamos, en Sí, las políticas financieras y de operación. sí, Mientras que, por ejemplo, en el caso que veíamos de Medellín, el alcalde está colocando a toda la junta directiva. No le está diciendo a cada uno, coloque usted su representante, usted el suyo, usted el suyo. Él lo, a su mejor consideración está colocando todos los miembros. Aquí, cada uno está colocando su representante, pero no está entre todas o cada una por su lado designando la totalidad de los miembros de la junta. Lo que tiene entonces cada una, sin desconocer, ya revisaremos el tema de control, por lo menos lo que tiene cada una es influencia significativa, porque tienen poder de participar en la toma de políticas financieras y de operación. Me voy a volver un poco en donde estaba el principio contable señalado de influencia significativa. Por acá está. Fijémonos lo que dice la sección 14. Dice poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la sociedad. Y se presume que eso viene por poder de voto mayor al 20%. Pero incluso la norma dice que se pudiese también demostrar influencia significativa si usted tiene algún porcentaje menor al 20%, siempre que se logre demostrar esa influencia. ¿Y cómo la demostrarían todas? Aún si tienen el 9% o el 7%, con la representación en la junta directiva. No es con el nombramiento de la junta directiva que es lo que da control, es la representación en la junta directiva. Tienen un representante allí que va a poder decir, ¿por qué no hacemos esta política así? O yo no estoy de acuerdo con esa política, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma? Es decir, tiene el poder de participar en las decisiones de política financiera. Y todos tienen ese poder de participar en la junta directiva para la toma de decisiones de política financiera. Pero fijémonos cuál es la única entidad que tiene el poder de dirigir las políticas financieras. La única que nombra el gerente general. Es la compañía A. Es la única compañía que dirige, y lo decíamos también, otra vez me voy a devolver allí, con lo que dice la sección 9. Subsidiaria es una entidad controlada por la controladora y que control es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad. ¿Qué es lo que hace el gerente? El gerente general en este caso, no el financiero. Está ejecutando las actividades relevantes de esa entidad.
Y si yo coloco el gerente general, estoy dirigiendo las políticas financieras porque es él el encargado de ejecutar todo lo que se ha aprobado por junta directiva. Bien, entonces si tengo un representante de la junta directiva y a su vez coloco el gerente general, estoy controlando. Un colega, Leonardo Barón, en una clase que nos acompañó del taller que estamos adelantando preparatorio para el examen de ACA, colocaba un ejemplo para entender la diferencia entre control e influencia. Ubiquemos una finca. Somos los dueños de la finca, pero nombramos a alguien, un administrador de esa finca. El administrador de la finca puede tomar decisiones, para eso es que lo contratamos, para no estar encima de él, para eso es que le pagamos, para que él tome decisiones de lo que considera mejor para la finca. Pero, ¿quién controla la finca? ¿Quién es el que tiene el poder de incluso revocarlo? Porque no le da resultados, porque las decisiones que tomas vienen con error, no le está dando frutos la finca en lo que esperaba. Y bajo ese sentido, entonces, ¿quién controla? ¿El dueño o el gerente? Controla, dice Leonardo, controla quien controla. En este caso, quien sigue controlando, en el caso de la finca, es el dueño, porque controla tanto que lo puede revocar al que toma decisiones. Es decir, tiene el poder de dirigir esas políticas. De forma que delegar no quiere decir que se pierda control. En este caso, A nombra a ese gerente y está delegando la toma de decisiones, pero el hecho de delegar no quiere decir que esté perdiendo control. Al contrario, tiene tanto control que está pudiendo delegar esa toma de decisiones en tema de políticas financieras o de operación. Ahora bien, fijémonos que XYZ tiene un consolidado del 41%. Quien controla es la compañía A. De forma que aunque en un consolidado de XYZ que abarca B, C y D, pueda llegar a tener un mayor porcentaje, eso no le quita el control a A. Quien está controlando es A. Ahora bien, ¿qué pasaría si en los estatutos dice que por lo menos deben ponerse de acuerdo el 80% para tomar decisiones? ¿Quiénes tendrían control en esa entidad? Analicémoslo un poco, porque ahora debe tener mínimo el 80% positivo una decisión para poderse ejecutar. Así como está, con que solamente A tome una decisión, ya se ejecuta esa decisión porque es quien controla, vía gerencia general. Las decisiones que tome el gerente se cumplen, ¿bien? Obviamente enmarcado dentro de un plan aprobado también por la Junta Directiva porque es el órgano controlante de la gerencia, ¿bien? Pero, ¿quién está entonces controlando vía toma de decisiones? Ah, pero ¿qué pasaría? Vuelvo y digo, si en los estatutos dice se necesita el 80% mínimo positivo en una decisión para ejecutarla. ¿Quiénes controlarían entonces? Porque ya no solamente controlaría A entonces. Nubia dice que la compañía A y XYZ. Correcto. Anadexi también dice que la A y XYZ. Porque entre las dos suman 83%. Es decir, si entre las dos se ponen de acuerdo, obviamente XYZ por medio de B, C y D, ¿no? Pero si entre las dos se ponen de acuerdo para una decisión, no importa lo que piensen el resto de compañías, E y F, con que ellas estén de acuerdo para una decisión, eso ya aplica para un control conjunto. Y un control conjunto no daría lugar a una subsidiaria, daría lugar muy probablemente entonces a un negocio conjunto. Correcto, Luis Enrique, sería control conjunto. Y eso lo contabilizaría A y XYZ, aparte de su clasificación como negocio conjunto, de acuerdo con lo que esté dictaminando
el principio contable que sería el método de participación patrimonial. Y algo diferente va a pasar en el primer escenario que decíamos de solamente controlante la compañía A, porque una subsidiaria tiene un tratamiento distinto. Bien, este es el primer caso. Me gustaría me dijeran por chat o si quieren abrir sus micrófonos, si tienen alguna duda o inquietud que podamos solucionar de este caso. Bueno, tenemos algunas dudas anteriores que vamos al final, por cuanto no habíamos entrado a los casos, a solucionarlas, por ser generalidades, ¿bien? Tengo allí pendiente esas preguntas. Tranquilos, quienes ya hayan formulado alguna anterior, en ese sentido. Bueno, tengo una empresa con una inversión en otra empresa, pero no sé cómo medir esa inversión porque no cotiza en la bolsa de valores. ¿Qué me recomiendas? Y bueno, vamos a dejar las preguntas de carácter general para el final. Quienes tengan algo sobre el caso, las vamos solucionando una vez, ¿les parece? Las genéricas las dejamos un poco para el final, ¿bien? Fabián, Dígame, buenos días. buenos días, John Núñez. John, Fabián, buenos es días. que al principio, según las definiciones, pues Ujú, tú preguntaste que quién tenía el control. Pues yo no dije A porque uno dije, bueno, uno lee la definición y decía que debe tener más del 50%. Entonces, bueno, yo no dije A porque ujú, A tiene el 42, o sea, después de todo el análisis que tú has hecho, uno ujú, a veces no debe creer tanto en los porcentajes, sino en el ujú. control. Claro, no, y En lo el control. decíamos. Decíamos, John, Es, al inicio también que los porcentajes era para una presunción, ¿no? Decíamos, se exacto, presume, pero exacto. no es una No, regla absoluta. Debemos exactamente. analizar temas adicionales como, por ejemplo, teniendo un 40% o un 30% incluso, si yo nombro gerente general, estoy controlando. Esa es la clave. A no ser que el El, estatuto el- el- diga que quizás tengo que colocarme de acuerdo con alguien más para ejecutar las decisiones en su parte positiva. Es distinto. Pero si yo nombro gerente, estoy controlando. O si nombro todos los miembros de la junta directiva, como en este caso sucede, Alcaldía de Medellín controlando a EPM. sí, exacto. Esa es la clave, el control. Y en lo de Medellín, creo que el municipio de Medellín, claro, que el representante legal es el alcalde, Ujú. ahí toca mirar las participaciones. Creo que el municipio de Medellín es el que es prácticamente el dueño de EPM. Sí, Es eso. Por y eso es que fijémonos, el ujú, alcalde nombra casi toda la junta directiva. claro, pero fijémonos que aquí incluso yo ni siquiera mencioné qué porcentaje tendrá la alcaldía sobre EPM. Simplemente estamos viendo criterios más objetivos a la luz del nombramiento de junta directiva o de gerencia general. Bien, Ujú. obviamente, aquí ya con lo que usted nos dice, teniendo un dato más certero del porcentaje de participación, dice, claro, pues por eso es que nombra a los miembros, porque es el totalitario, ¿bien? Pero son criterios más objetivos, el tema de ver el nombramiento de ese máximo órgano de gobierno o el personal clave de la gerencia. Ok, muchas gracias. Gracias, John, a usted por la participación. Bien, sigamos entonces con los casos ahora, pero de bienes inmuebles. La entidad ABC se encuentra construyendo un hotel con miras a colocarlo en administración con un operador, acuerdo bajo el cual espera obtener un porcentaje de ganancia de acuerdo con el resultado neto de la operación anual. El objeto social de la entidad ABC no es el de una entidad de inversión. Analice la clasificación del activo. Tomémonos también un minuto para leerlo y lo analizamos dándole la clasificación de si sería inventario, propiedad de inversión o propiedad planta y equipo. Y me regalan sus opiniones también por chat o vía micrófono.
Fijémonos cuál es la intención de este hotel que se está construyendo. Muy probablemente, y será normal encontrar, por eso hacemos estos espacios, para orientarles en que no cometan estos errores, pero nos hemos casado tanto con una cuenta por allá en propiedad planta y equipo que se llama construcciones en curso, que automáticamente lo podríamos estar llevando a propiedad planta y equipo. Y por un tema de forma, porque fijémonos que decía que estamos tan casados con una cuenta por allá que se llama construcciones en curso, que omitimos que, de acuerdo con su intención, puede ser algo distinto. Puede ser o inventario o propiedad de inversión. Luis Enrique dice que cree que es propiedad de inversión. Bueno, analicémoslo un poco. ¿Será que este hotel está siendo construido para colocarlo en objetivo de tener de él un uso para producción de bienes o servicios? ¿O será que está para obtener de él, luego de que se hubiese terminado, para obtener rentas o plusvalías? ¿O será que se está construyendo para venderlo? Dice que se está construyendo con miras a colocarlo en administración con un operador. Es decir, una empresa especializada en operar hoteles. Yo simplemente lo construyo y lo coloco en administración. Y producto de ese contrato de administración, entonces, la entidad espera obtener un porcentaje de ganancia. Comparemos esto con cómo funcionaría una inversión. Una inversión normal de la cual estábamos hablando incluso. ¿Qué pasa si esa entidad sobre la cual tengo inversión, estamos haciendo la simetría para poder concluir de por qué en este caso aplicaría algo similar? ¿Qué pasa si una inversión en una entidad no tengo utilidades, sino va a pérdida? Me veo eventualmente también afectado porque mi participación va de acuerdo a los rendimientos de esa entidad, ¿no? Es decir, me van a decretar dividendos si hay utilidad, pero no siempre la misma utilidad. Va a depender del rendimiento anual, en ese caso, que tenga la entidad. Y quería explicar hacer esta simetría porque es por ello que la norma clasifica estos bienes como una propiedad de inversión. Es porque en estos bienes la entidad entraría en un papel o en una figura de sujeto inversor, de sujeto pasivo en esa inversión. Analicemos por qué en este caso ese hotel podría tener esa figura de inversión y por ello lo catalogaríamos como una propiedad de inversión. Es que de acuerdo con el resultado de la operación del hotel, el operador me va a dar una rentabilidad. Veamos que es muy similar a cómo funcionaría una inversión normal, ¿no? Yo estoy supeditado a riesgos, claro, que serían los mismos que yo estaría supeditado en una inversión normal. Yo no tengo dividendos si a la empresa le va mal. Por el contrario, tengo muchos dividendos si a la empresa le va bien. Por ello, entonces, Luis Enrique, para confirmarle, sí, sería una propiedad de inversión. Creo que había dicho que era una propiedad de inversión, porque sería para la obtención de rentas por medio de la colocación en un contrato de administración. El efecto, que entonces no lo depreciamos porque lo mediríamos a su valor razonable, y el efecto de su valor razonable lo tendríamos en el estado de resultado integral, que sería distinto, como ya lo hemos mencionado, así lo catalogáramos como una propiedad planta de equipo, porque empezaríamos a depreciarla afectando al accionista y llevando la valorización muy seguramente, pero a un patrimonio en lugar de llevarla al estado de resultado integral. Fabián, habla John Núñez. Está bien el análisis, pero en el segundo punto donde dice el objeto social de la entidad ABC no es el de una entidad de inversión. Trata uno como confundirlo ahí, o uno dice, bueno, pero si no es
Porque, o sea, ¿qué quiere decir ese punto de la mitad? Sí, Y John. justo el objeto Ujú. social de la entidad ABC trata uno como, o es una cascarita, o qué, de Sí, ahí ese y lo punto. coloqué para Ah, ok. confundirlos porque de hecho Eso. es lo usual que podemos también encontrar, más allá de poder colocarlo allí como una cascarita, es que es lo que podemos afuera ver, porque Ujú, me ujú. encontraba con este análisis en una empresa donde se sustentaba que por no ser una entidad de inversión no se podía tener una propiedad de inversión entonces. Y es que fijémonos que la entidad puede dedicarse a otra cosa, pero decidió, en este caso, incluso pueda que construya cosas, pero para la venta, por ejemplo, unidades empresariales. Pero en algún proyecto decidió, no, construyamos un hotel y lo entregamos en la administración, que eso es un buen negocio. Entonces, fijémonos que no es el objeto social de una constructora ser entidad de inversión, pero no por eso no puede tener una propiedad de inversión. Entonces, por ello lo dejaba allí, porque no debemos supeditar el reconocimiento de una propiedad de inversión a que sea una entidad de inversión. Así como nosotros no supeditamos el reconocimiento de una inversión en otra entidad a que la entidad sea en su objeto social una entidad de inversión. La entidad puede ser del sector real, normal, pero puede tener inversiones. Y no por ello le vamos a decir al gerente, es que como su objeto social no es entidad de inversión, no le puedo reconocer esa inversión y eso es un gasto. No aplica. Bien, entonces por ello lo colocaba allí también para estresar el análisis. Bien, Luis Enrique dice que piensa que siempre y cuando la propiedad busque una rentabilidad a largo plazo, cree debe ser una propiedad de inversión. Eh, y está inmerso Luis Enrique, porque fijémonos que no creeríamos que se construya un hotel para, de pronto en el corto plazo, pues solamente ganar esas rentas, ¿no? Porque de otra forma, entonces yo creo que no sería entonces una propiedad de inversión, sino que si busca en el corto plazo salir de ello y entonces venderlo, porque ¿qué otra intención habría? Entonces, si su intención sería salir de él y venderlo, entonces estamos hablando de un inventario. O si su intención es ya dejar de colocarlo en operación, en administración para ganar de él una renta y empezar entonces a, que por allí viene otro caso de esos, con considerarlo como parte de su uso en la prestación de un servicio, entonces considerarlo como una propiedad, planta y equipo. Pero el análisis de Luis Enrique es muy acertado, así es. Veamos ese siguiente caso que creo que va alineado en lo que estamos hablando. Este. Es lo mismo, dice, la entidad ABC se encuentra construyendo un hotel con miras a colocarlo en operación, pero esta vez es tercerizando ciertas labores, como amas de llaves, aseo y contabilidad. El objeto social de la entidad ABC es la prestación de servicios hoteleros. ¿Cómo clasificaríamos entonces este hotel en ese escenario? O por lo menos la construcción. ¿Cómo la clasificaríamos? También quienes quieran abrir el micrófono, John ha participado Nubia, no tengamos pena, pueden participar quienes quieran. Nuestros webinars son interactivos, son un formato distinto a otros escenarios porque podemos aquí preguntar en vivo, en el chat también interactuar allí. Bueno, Shio dice que como inventario. ¿Quién opina algo distinto? Sebastián Pulido estaba por ahí también. No sé si tenga alguna opinión. Anadexi, Alejandra, Isaac, Lady, Rosa Muñoz, ¿qué piensan?
John Frey Chiribi levantó la mano. Bueno, puede prender su micrófono, John Frey. Puede prender su micrófono y dejarme saber su opinión. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Yo creería básicamente que es una propiedad totalmente de inversión, ya que se espera tener un rendimiento a través de la administración con un tercero. Obviamente, en ese momento no es una inversión, es como un cultivo en proceso, en etapa improductiva. No sé qué otras normas pueden aplicársele, pero definitivamente el objetivo va a ser una inversión, no va a ser ni siquiera un inventario, puesto que no se está colocando para ser enajenado totalmente hacia terceros, sino que simplemente se va a colocar como esperándole los ingresos que genere como bien productivo. Esa es mi opinión básicamente. Vale, John, gracias por su opinión. Vamos a analizar aquí criterios también que ha mencionado John. Y es que, bueno, en este caso no es tercerización completa con un tercero, ¿no? Son algunas labores las que está tercerizando. Por ejemplo, nos contrató a nosotros como contadores, somos el outsourcing del hotel. También tercerizó el aseo, es normal, empresas de aseo vienen y le venden ese servicio. E incluso hay empresas de amas de llaves. Ya, eso está tan estructurado que usted tiene para cada cosa una empresa que se lo puede hacer. Entonces, está tercerizando ciertas labores. Pero fijémonos si en este caso la entidad tiene la figura de un inversor. Es decir, lo que obtiene ese hotel de su operación es en calidad de como si, por ejemplo, lo analizábamos como si fuera una inversión normal, como si pasaba en el caso anterior, que si da fruto la operación me da una rentabilidad, pero si no, pues no me da nada. En este caso, tiene esa figura la entidad y más a la luz de que su objeto social sí es prestar servicios hoteleros. En este caso, ese hotel, la clasificación más válida sería propiedad, planta y equipo, porque lo tendría en la prestación de sus servicios. Aunque bien está tercerizando algunas labores, ello no hace que pierda su esencia. Y es que lo está utilizando no para obtener esa renta plusvalía que sí obtendría vía un encargo de administración. Y de pronto lo analizábamos, de pronto fue el análisis de John, que igual va a generar unos beneficios, ¿no? Es decir, el hotel va a generar unos beneficios económicos, unos ingresos, porque producto de su operación, pues va a vender allí su servicio hotelero, pero ¿es eso lo que busca también la explotación normal de una propiedad, planta y equipo? Porque si no compramos un activo, construimos un activo para que nos genere beneficios económicos, creo que entonces estamos ante la presencia de un gasto. Nosotros adquirimos un activo o construimos un activo como tal, es para que nos genere beneficios económicos. De forma que entonces hay una delgada línea entre entender lo que es un beneficio económico y lo que es una renta o plusvalía de una propiedad de inversión, ¿no? Fijémonos que en el caso de la propiedad de inversión también esa renta o plusvalía es un beneficio económico, pero es que en este caso es porque la figura se asimila a la de un inversor. Por ello es que se llama propiedad de inversión. Es como si fuera una inversión, pero en un bien tangible. ¿Alguien quería agregar su opinión? Que sentí que prendió el micrófono. Bueno, vamos a ver opiniones de ustedes en el chat. Creo que, ok, Nubia dice que en efecto es una propiedad, planta y equipo. Así es. Bien. Jackie también decía que una propiedad, ok, no, Jackie decía que pensaba que era una propiedad de inversión. Bueno, pero ya hicimos el análisis y vimos que su clasificación más válida es propiedad, planta y equipo. Vamos a ver el último caso. La entidad ABC se encuentra construyendo ese mismo hotel, pero en un escenario distinto. Ahora es con miras a una venta. Una constructora se dedica a eso, incluso allí lo dice, el objeto social de la entidad ABC es la construcción de unidades empresariales. ¿Cómo clasificaríamos este hotel entonces? ¿Los leo o los escucho?
Inventario. John dice que inventario, ok. Isaac también dice que inventario. ¿Alguien que opine distinto? Ok. Delia dice que por su destinación para la venta es inventario. Alejandra también. Sandra Urrutia dice que inventario también. Ok. Fijémonos que habiendo estresado tanto el análisis de los casos anteriores, ya nos quedó súper sencillo analizar este, ¿no? Y es eso lo que debemos tener en cuenta. Es eso lo que debemos, a la hora de tener en especial un inmueble o una inversión, como lo veíamos en el primer caso, analizar para evitar malas clasificaciones y por ende entonces replicar una política contable inadecuada, generando errores, generando distorsión en la toma de decisiones. Entonces, aquí clasificaríamos ese inmueble como un inventario. Concluimos entonces que se debe definir claramente la clasificación de los activos de acuerdo con su esencia, que se debe diseñar las políticas contables claras sobre su reconocimiento y medición, y que esas políticas contables se deben aplicar con uniformidad. Voy entonces a leer unas preguntas que habían hecho genéricas al inicio, antes de iniciar los casos. Quiero de todas formas también darles solución. Bueno, les recomiendo que tenga el micrófono prendido allí. Se está escuchando un sonido. Si lo podemos, por favor, desactivar. Gracias. Para no distorsionar el sonido. El tema de inmuebles es de forma, ¿verdad? Nos preguntaban. El tema de inmuebles es de forma, ¿verdad? Porque igual debo depreciar, así sea propiedad de inversión o propiedad planta y equipo. Bueno, ya lo analizábamos. Más que sea de presentación, es porque está impactando precisamente la depreciación. Una propiedad planta y equipo la deprecio, mientras que una propiedad de inversión no. Bien. Delia nos preguntaba, arrendamientos a terceros para propósitos productivos no es propiedad planta y equipo. Delia, si usted obtiene de ese arrendamiento una renta, siempre que sea terreno o edificio, o los dos, una parte de estos activos, es propiedad de inversión. Propiedad de inversión no va a aplicar a arrendamientos de muebles y enseres ni equipo de cómputo. Solamente aplica a terrenos o edificios o ambos. Bien. Silvio nos decía que si podíamos explicar el párrafo 16.3 de la sección 16. No tengo claridad exactamente qué dice ese párrafo, pero si me da un minuto lo busco, Silvio, y se lo socializo. Bien, déjeme, lo busco acá en el móvil. Bien. Párrafo 16.3. Ok, vamos a ver. 16.3. Una participación en una propiedad es de propiedad de inversión. Entonces, una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando esta sección si y solo si la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedad de inversión. Sí, ese caso es muy inusual, Silvio, pero se puede dar. Usted toma en arriendo una oficina y a su vez no tiene ninguna cláusula que le impida poder incluso arrendarla para obtener una renta de esa oficina. Bajo ese sentido, lo que la sección está diciendo, usted le puede dar un tratamiento de propiedad de inversión si cumpliría los criterios de una propiedad de inversión que se establecen allí. En este caso, que cumple la definición, le está generando rentas. Entonces, usted entraría a ver reflejado un recurso allí porque lo que busca al principio es que meter en el balance los activos que le están generando esa renta. Obviamente que eso va a tener una contrapartida en el endeudamiento,
porque incluso se asimilaría mucho a la figura de un leasing financiero, por su esencia, porque usted entraría a reconocer el recurso, ¿bien? Ese caso lo he adelantado en empresas por la operación que estoy mencionando, pero no es usual que se encuentre, pero sí se puede llegar a dar. Vamos a ver qué otras dudas tenemos por allí. Una empresa con una inversión en otra empresa, pero no sé cómo medir esa inversión porque no cotiza en la bolsa de valores. ¿Qué me recomienda? Si es un instrumento financiero, la norma recomienda medirla a su valor razonable, que sería el valor de una cotización en bolsa. Pero si no tiene una cotización, la norma, el estándar simplificado, recuerden que nuestros webinars son de NIF para pymes, ¿bien? Por ello, siempre que mencione algo del principio contable, es del estándar simplificado. Menciona que si no tiene una cotización en una bolsa de valores, podemos dejar la medida por su costo y corregirla por eventuales deterioros. Entonces, no tenemos problema en dejar la medida por su costo. Luis Enrique pregunta si es posible pensar en que la clasificación se pueda realizar teniendo en cuenta el objeto social. Es un indicador, Luis Enrique, pero más allá del objeto social es también identificar la intención y que esa intención se ve en la definición de esos activos. Lo que decíamos, si lo tengo para su uso en la producción de bienes o prestación de servicios, es decir, la intención es una propiedad, planta y equipo. Si la tengo para obtención de rentas o plusvalías, o sea, la intención, lo clasifico como propiedad de inversión. Y así mismo va a ser con lo correspondiente a inventario. De manera que el objeto social se convierte en un indicador, pero no en lo que de manera tácita nos pueda decir la clasificación. ¿Qué pasa, Fabián, si el valor razonable del activo me lo da el gerente y dice que eso es lo que vale en el mercado? En otros webinars hemos dicho que sugerimos no ser subjetivos con ese tema, y más a la luz que ese valor que se genera por una valorización es gravable en un periodo futuro, ya hablando del efecto fiscal. Y a la luz de que es gravable en un periodo futuro, debemos tener cuidado con cuál es el valor que le vamos a gravar a la DIAN. Y va a ser muy subjetivo decirle a la DIAN que yo saqué ese valor por la apreciación del gerente general. Bien, entonces siempre hemos recomendado, donde hemos hablado de este tema en los webinars, que se destine presupuesto para contratar un experto. La norma incluso no lo dice, pero es prudencia, es cautela, a la luz de esos efectos, no solamente en toma de decisiones, sino fiscales, que pueda darnos ese valor. Es decir, un perito que pueda informar ese valor. Chivo creo que había levantado la mano, si no estoy mal, puede prender el micrófono y puede formularme su pregunta. Buenos días. Buenos días. Estaba analizando aquí mi pregunta. Es que tenemos una situación. Nosotros somos una fundación y había unos excedentes que habían que ejecutarse a diciembre del 19. Se ejecutaron en la compra de unos computadores para hacer una sala ludomática, pero por todo esto de la cuestión de la pandemia, pues no se pudo hacer. Este lote de computadores se va a vender. Inicialmente, pues se contabilizó en propiedad, planta y equipo. Al venderlo, simplemente lo dejo allí y no tengo que hacer ninguna reclasificación. Debemos reclasificar su importe en libros al inventario. Bien, recuérdeme su nombre, por favor. Yo soy Chío. Chío. Chío Sí, Mesa. sí, qué pena, no lo recordaba. Chío. Debemos reclasificar el importe en libros. Bien, ahora bien, si esa intención de venta surgió antes de la clasificación y usted siguió depreciando incluso esos activos, porque los tenían propiedad, planta y equipo, era natural que les estuviera corriendo una depreciación, seguramente entonces tiene un error y debe entonces corregirlo y reexpresar
cualquier estado financiero anterior que hubiese presentado bajo esa presunción, ¿sí? Pero debes reclasificar el importe en libros ya como disponible para su venta, ¿bien? Debo a inventario. No, la decisión se toma después de, Ok. porque Ujú, sí, digamos, se compraron en diciembre, pero la decisión se toma ahora en junio, porque ujú, definitivamente no se va a poder hacer la sala ludomática. Ya ujú. no la vamos a poner en uso. Entonces, vamos a vender los computadores. Ok, bien. Entonces debemos sí, mantenerlo como disponible para su venta, haciendo la reclasificación del importe en libros. Y cualquier, incluso del periodo, cualquier depreciación que hubiese corrido sin haber dado lugar a eso realmente, pues tendrá que entonces aprovechar que está en el mismo periodo para reversarla. ¿Bien? Ok, para reversarla. Quiere decir que no haya ninguna depreciación de ellos Por ahí. lo menos desde la En fecha ese- que ya su intención cambió, no debió por qué haber corrido depreciación adicional, porque debió No, haber estado desde ese momento en un inventario disponible para su venta, y eso pues el inventario no deprecia. No obstante, sí, cualquier evidencia de deterioro no. lo tendría que ajustar allí. Ok, bueno, muy amable, muchas gracias. Vale, Chio. Bueno, hemos entonces culminado las preguntas. Cindy nos decía en privado que si pueden repetir la conferencia. Bueno, Cindy tuvo problema con el audio. Recuerden que pueden visitar nuestra plataforma. Los voy a guiar un poco en cómo pueden visitar nuestra plataforma y retomar las grabaciones. La de hoy pues va a quedar cargada al final del día o máximo el día lunes, de forma que independiente también si ustedes eh, les llega el link para en alguna ocasión que no tuviesen acceso al link, saben que en la plataforma pues pueden entrar y allí retomar todo el material, ¿bien? Entonces solamente regálenme un minuto mientras carga el navegador y los voy orientando. Bien, entramos en www.academiaba.com, ¿bien? Vamos por zona e-learning en el menú, es decir, aprendizaje en línea. Nos ubicamos en aula libre. Damos clic y allí encontramos todos los webinars de las maratones que hemos adelantado desde marzo de este año con la generación de la crisis por el COVID-19. Por ejemplo, el de hace 8 días, errores comunes en superávit por revaluación. El de hace 15 días, errores comunes en el estado de flujo de efectivo. Los de las maratones anteriores, incluso los que hemos hecho con agremiaciones nacionales. Por ejemplo, el que hicimos con el Colegio de Contadores Públicos de errores en planeación tributaria por desconocimiento de NIF. El colegio nos facilitó la grabación con el permiso de subirla porque fuimos nosotros los ponentes. Entonces está allí también. Lo de las maratones anteriores, como les decía, errores en planeación tributaria por desconocimiento de NIF, ingresos fiscales no contables y tratamiento contable de los descuentos, revaluaciones en propiedad, planta y equipo y su impacto fiscal, planeación fiscal basada en NIF, correcciones de errores en estados financieros, 13 errores comunes en estados financieros, una charla que hicimos para Costa Rica en alianza con Ventus Consultores, para una asociación muy parecida al Colegio de Contadores Públicos, pero allí se llama ASOCONTA, Asociación de Contadores Públicos y Privados de Costa Rica, de NIF 9, Instrumentos Financieros. También la pueden allí retomar, nos suministraron la grabación y la colgamos con el permiso porque fuimos los ponentes. Esta que hicimos con Carolina Contreras, manager de impuestos de Kimberly Clark para Latinoamérica, planeación fiscal en recesión económica. Y estos de esta maratón fueron los que hicimos en la etapa de la crisis del COVID-19, los efectos del virus y demás componentes por lo que nos generaba en la parte contable y también en la auditoría. Por ejemplo, procedimientos de auditoría por COVID-19
etcétera, ¿bien? Entonces allí los pueden encontrar. Eventualmente estamos considerando hacer un cambio en forma para dividirlos de cada maratón. Llevamos como 3 maratones con esta. Entonces, pero independiente si encuentran algún cambio en forma, saben que la maratón en la que estamos se llama Maratón Errores en la presentación de información financiera. Bien, y allí pues, van a encontrar los de esta maratón que viene desde hace 15 días. También en la plataforma pueden encontrar testimonios de nosotros que nos han dejado estudiantes de forma escrita o con videos para quienes quieren conocernos más, porque estén quizás interesados en algún taller de profundización. Tenemos allí experiencias, muestras de estudiantes vía verbal, para que ustedes puedan notar allí que nos recomiendan que tenemos un diferencial, tanto de forma verbal, como les decía, como escritos. Bien, entonces, también válido que puedan explorarlo para que nos conozcan. Adicional a estos espacios, pues también que sepan ustedes qué dicen nuestros estudiantes, en qué capacitaciones fueron parte y también quiénes somos. Por acá, nuestro equipo. También ustedes pueden ver quiénes son los profesores que nos acompañan. Quien les habla, Fabián Barón, es el profesor principal de la academia, fundador también, pero nos han acompañado otros profesores como Leonardo Barón, consejero técnico de la Contaduría Pública, en el más reciente taller que estamos adelantando preparatorio para la certificación internacional de ACA. Leonardo Zampayo, también profesor de la Universidad de Externado de Colombia, Carolina Contreras, Leonardo Zampayo participó en el taller preparatorio de ACA el año anterior, 2019. Carolina participó este año y está participando en el de ACA 2020 junto con Leonardo. Gabriel Gaitán, consejero técnico también, bueno, ex consejero, actualmente miembro del SMIG, que es una entidad latinoamericana de alto reconocimiento global. Gustavo Vera, profesor chileno, gerente de eventos consultores, con quienes hemos hecho las alianzas para esas charlas internacionales. Bien, entonces allí les dejo la plataforma para que puedan entrar un poco más en detalle y conocer quiénes somos. ¿Listo? Solamente me queda, hoy se nos fue un poco más largo el webinar de lo normal, anunciarles que en el taller que se encuentra abierta la convocatoria de emisión y auditoría de estados financieros, quienes estén y quienes ya tienen esta información pueden ganarse hasta el 100% del valor de clases en categorías que incluyen clases asincrónicas. En el valor de esas clases se pueden ganar hasta el 100% del valor, excepto por las comisiones financieras de pago, que sabemos que la pasarela de pagos es normal que retenga un porcentaje que va hasta el 5%, pero sería el único valor que allí se retendría para efectos de la devolución. Pero ustedes se pueden ganar matriculando cualquier categoría, vuelvo y digo, que tenga clases asincrónicas hasta el 100% del valor de esas clases. Por ejemplo, la categoría 2 de este taller, que es 100% asincrónica, les puede salir hasta el 100% en clases becado, porque únicamente ustedes asumirían el valor del examen de ACA y las clases les quedaría sin ningún costo. ¿Cómo harían para ganarse ese valor de clases, esa devolución? Porque primero tendrían que ustedes manifestar interés en la categoría, y manifestar el interés es este mes hasta el 3 de octubre, por lo menos realizar un abono del 40% en el valor de la inversión, y se hará un sorteo el 10 de octubre. Voy a mostrarles la página para que ustedes también tengan claridad que es transparente. Se llama www.appsorteos.com. En esta página lo haremos en vivo ese día. Perdón, creo que me equivoqué. App Sorteos, aquí la tengo. appsorteos.com, sí. Ok, me faltó una W, creo. Y es en esta página donde vamos ese día en vivo, compartiendo la pantalla. Bueno, no me está cargando. Vamos a buscarla aquí en Google. Ese día en vivo vamos a reflejar quién sería el ganador de ese beneficio. Entonces, lo que hacemos es colocar los nombres de todos los que han hasta el 3 de octubre hecho su interés en el abono. La aplicación, la plataforma automáticamente de forma aleatoria elige el beneficiario, un solo beneficiario, y a esa persona le hacemos la devolución de lo que haya abonado
excepto en la comisión financiera de pago, que va hasta el 5%, dependiendo del medio de pago utilizado, y le haríamos entrega del acceso al 100% de clases asincrónicas sin ningún costo adicional, porque lo que ya habría abonado se lo devolvemos, y simplemente el beneficiario asume el costo del examen, que lo puede comprar con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, o por medio nuestra también, si lo quieren hacer, que tiene un costo aproximado de 600.000 pesos, ¿bien? Entonces se llevan toda la preparación, se llevan todas las clases asincrónicas sin ningún costo, para que se puedan entrenar para la obtención del certificado internacional que emite ACA en NIF, ¿bien? Tener presente que en las categorías que tienen clases en vivo, la devolución se haría si llega algún beneficiario de categorías con clases en vivo, como por ejemplo la C1 o la C3, que tienen un componente de clases en vivo de Excel o de NIAS, o incluso de NIF plenas, pero categoría en vivo. La devolución aplica sobre el componente del valor de las clases del componente asincrónico. Todas las categorías igual tienen un componente asincrónico, que son las clases pregrabadas, ¿bien? Entonces, sobre esas clases es que le haríamos la devolución para que puedan ustedes prepararse y obtener ese sello de calidad. Entonces, termino con esto y también agradeciéndoles por su tiempo, por confiar en nosotros en nuestros webinars de cada 8 días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes.